¿Cómo están mis alumnas de este doctorado en administración de empresas educativas para esta materia en particular? Bueno, pues vamos a analizar lo que toca para esta tercera sesión, que es el benchmarking en instituciones educativas. Me parece una práctica bien interesante y qué bueno que nuestro programa de estudio lo contemple, porque derivado de lo que hemos comentado en las sesiones anteriores, bueno, pues en esta vamos a ver cómo lo hemos denominado en algunas ocasiones. No se trata, para dirigir adecuadamente una institución educativa, no se trata de inventar nada. Muchas veces se trata simplemente de ser especialmente agudos para seleccionar prácticas que ya se hayan realizado en algunas otras instituciones y ver cómo estas pueden ser adaptadas a nuestro contexto. El benchmarking, o una manera, digamos, romántica o interesante de llamarle al copiado de modelos, es una herramienta de gestión en la dirección de instituciones que nos permite comparar procesos, prácticas, resultados o modelos de operación con otras instituciones que han destacado por su desempeño, por el éxito de sus prácticas, por su calidad o por lo eficiente que son. Sin embargo, es muy importante que aclaremos ciertas cosas desde un principio. El benchmarking, perdón, no quiere decir que hagamos exactamente lo que otra institución hace, y ahí el gran pecado y el gran riesgo de esta práctica. Tampoco se trata, de manera muy simplista, de elaborar una comparación entre escuelas, porque esto resulta muchas veces incompatible dados los contextos de las diferentes escuelas, universidades, institutos, centros educativos, centros de investigación. El verdadero benchmarking es un proceso de aprendizaje institucional, y eso sí quiero que quede bien claro. Y ustedes, desde esta perspectiva doctoral, creo que ya deben de ser lo suficientemente agudas con el paso de la experiencia de observar cuáles son las buenas prácticas, analizarlas con una visión crítica e identificar las brechas de desempeño que permitirían o no aplicar diferentes modelos o guías de operación, y ver cuáles pueden ser prácticas en nuestro propio contexto. Esto no es ninguna novedad. La verdad es que el benchmarking en el ámbito educativo es una herramienta muy valiosa, porque debemos entender que las instituciones se enfrentan desafíos cada vez más complejos. Se los pongo en nuestro ejemplo, lo que creo que vivimos nosotros de manera cotidiana y que nos tocó pasar en el tema de la pandemia, por ejemplo, que a mí me gusta mucho utilizar a veces de manera repetitiva el tema de la pandemia, porque creo que marcó un antes y un después en la educación superior en todos los modelos. Quienes lo vivimos en la institución pública, quienes lo hemos vivido en la institución privada, pues puedo asegurarles que nada va a volver a ser igual. Es decir, hubo que reinventar muchos de los procesos educativos, y creo que tenemos mucho que aprender. En este ejercicio, en donde la educación pública, particularmente la educación pública superior, era totalmente novata, es decir, no sabíamos de plataformas, no sabíamos de modelos de otras condiciones. Sin embargo, llega la pandemia y nos obliga a hacer algo que tradicionalmente no hacíamos. Por ejemplo, el utilizar el Internet para dar clases. Los videos de YouTube, esto que hoy ya nos parece muy cotidiano, pues era una innovación, era totalmente lejano hasta antes de la pandemia. Hoy funciona. Entonces, en esta plática quiero que reflexionemos sobre cómo aplicar un adecuado benchmarking en una institución real o hipotética, como lo hicieron en la sesión anterior. La intención es que cada uno de ustedes pueda seleccionar un área de mejora y analizar cómo quieren comparar, qué modelo, qué experiencia es susceptible de compararse. Podemos analizar calendarios, podemos analizar oferta educativa, podemos analizar apoyo a los docentes, podemos analizar cobertura educativa, que es otro ejercicio. Y por ejemplo, una universidad puede realizar benchmarking para mejorar sus procesos de titulación. Puede ser, utilizan Ceneval, utilizan tesis, la tradicional tesis, la publicación de artículo científico, la elaboración de una tesina, la práctica en campo, la experiencia profesional. Esa puede ser. ¿Cuál creen ustedes que resulte más aplicado? ¿Dónde funciona? ¿Dónde no funciona? Y dónde funciona, ¿por qué funciona? Y dónde no funciona, ¿por qué no funciona? ¿Cómo empatar estas cosas para saber qué hacer y sobre todo qué es lo que no hacer? Otra línea que podríamos comparar sería las estrategias de educación en línea. Lo reducimos. En el caso de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, ¿qué tanto sirve su modelo en línea? Aquí una invitación para que pudieran desarrollar un proyecto, una réplica adecuada para este segundo foro de nuestra tercera semana, podría ser: ¿cuánta matrícula en línea tiene la UAM? ¿Cuánta matrícula en línea tiene el TEC de Monterrey? ¿Cuánta matrícula en línea tiene el Instituto Universitario del Estado de México, nuestra alma mater en este caso? ¿Cómo funciona?
cómo son sus modelos de atención a estudiantes, cómo da seguimiento a sus estudiantes el TEC de Monterrey, cómo da seguimiento a sus estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, cómo lo da el Politécnico. Hay sistemas de tutorías. Ustedes vivieron un sistema de tutorías en el IUEM. Quien ha estudiado en otro lado, ¿tuvieron un sistema de tutorías? Otro ejemplo, ¿cómo evalúan a sus docentes? ¿Cómo nos evalúan a nosotros? Hay una evaluación de pares, una evaluación de alumnos, una evaluación directiva, hay una evaluación de 360 grados. ¿Cómo funciona? ¿Quién tiene mejores programas de vinculación? ¿El TEC de Monterrey? ¿La UAM? ¿La UNAM? ¿El Tecnológico de Toluca? ¿Las universidades tecnológicas? ¿Las universidades politécnicas? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se suben a estos rankings y por qué están cada una de ellas? Una escuela privada, como el caso de la de nosotros, puede analizar cómo otras instituciones han fortalecido la captación de matrícula, un tema ineludible cuando se habla de educación privada. Es decir, la matrícula, nos guste o no, puede ser ético o no, es el fundamento de la educación superior privada. Si hay matrícula, hay universidades privadas. Si no hay matrícula, no hay educación privada. Entonces, a ver, ¿cómo logran la comunicación con padres de familia? ¿Cómo son los muchachos de la UVM? ¿Cómo son los muchachos del Fourier? ¿Cómo son los muchachos de la UNAM? ¿Cómo son los muchachos del TEC Milenio? ¿Cómo son los muchachos de la Unitec? ¿Cómo funciona esta comunicación? ¿Dónde hay más becas? ¿Dónde hay menos becas? Es decir, ¿qué otras opciones ofrecen como servicios extracurriculares, incorporación a plataformas digitales, certificaciones? Hay muchas cosas que comparar. En cambio, una institución pública, si es el caso que ustedes lo retomen, y que a mí me gusta mucho utilizar el esquema de la institución pública porque lo conozco, indicadores de eficiencia terminal. ¿Cuánto cuesta? Lo vimos en la lección pasada. ¿Cuánto cuesta un alumno en la UAM, en la Facultad de Medicina? ¿Ok? ¿Cuántos terminan? ¿Cuántos inician y cuántos terminan? Ahora que nosotros en nuestro instituto universitario tenemos también medicina, ¿cuántos van a terminar? ¿Cómo nos fue en eficiencia terminal en el primer año? En el segundo, ¿cómo vamos a llegar por corte generacional al final de la carrera? Es decir, no se trata nada más de saber qué institución lo hace mejor, sino de qué hacen diferente o qué recursos tienen, qué procesos se utilizan para obtener mejora en estos indicadores. Eso es muy importante. En el marco teórico que le estoy proporcionando y el documento base para esta sesión, vamos a ver que hay diferentes tipos de benchmarking. Uno que es interno, es decir, oye, los de la licenciatura en Derecho contra los de la licenciatura en Psicología de nuestra institución, ¿por qué hay más alumnos egresados allá? ¿Por qué de este lado hay menos? En fin, estas cosas vale la pena revisarlas. También hay un benchmarking competitivo. ¿Dónde salen los mejores abogados? ¿En la UNAM o en el TEC de Monterrey? ¿Cuál es el costo? ¿En la UNAM o en la Universidad Autónoma Metropolitana? Servicios, oferta académica, cómo han medido indicadores de calidad, qué nivel de calidad ofrecen. Hablando de evaluación, fue seguramente alguna de sus materias, creo que compartimos alguna de ellas. Evaluación de la calidad en instituciones de educación superior, ¿cómo se miden? Y también hay otras cosas menos agresivas, digamos, pero igualmente útiles, como el benchmarking funcional, se los describo en el documento, porque nos permite aprender de organizaciones que no necesariamente están vinculadas con nosotros, pero que son específicamente, particularmente exitosas para hacer algo. Por ejemplo, innovación tecnológica. Instituciones que son expertas en innovación y transferencia de tecnología, aunque son aspectos diametralmente opuestos y muy lejanos. Quiero contarles, por ejemplo, que en las universidades como el Tecnológico de Massachusetts, Harvard, Berkeley en Estados Unidos, UCLA, universidades en Texas que son más adecuadas a nuestro modelo. Las OTTs, o denominadas oficinas de transferencia de tecnología, producen una cantidad enorme de recursos y son centros de investigación altamente eficientes. ¿Por qué no los tenemos en las universidades en México? Valdría la pena revisar cómo estamos en investigación y desarrollo aquí y ver si de veras somos tan diferentes, o quizás solo lo que encontraron en esas instituciones sea un mejor esquema de mercadotecnia para vender sus servicios, porque quizá la capacidad institucional sea la misma. Entonces, ese es un benchmarking funcional. Y también hay benchmarking estratégico que permite comparar modelos mucho más amplios, es decir, quién se ha internacionalizado más en las universidades públicas, las del Estado de México, las de Querétaro. Les pongo un ejemplo. Las universidades de Querétaro encontraron al menos dos nichos que conozco bien que funcionaron perfecto, que es acercarse a la industria automotriz,
para generar perfiles de formación profesional de administración, de mercadotecnia, enfocados en la venta y la postventa automotriz. Y entonces se juntaron con Peugeot, se juntaron con Renault, se juntaron con Chrysler, con empresas del ramo y desarrollaron modelos educativos específicos que satisfacen de manera particular la necesidad de ese sector. Algo que de las otras universidades hacen en el Golfo o hacían en el Golfo hasta antes de las catástrofes financieras que vive hoy nuestra empresa petrolera, tenían vínculos con Pemex y entonces formaban especialistas en petroquímica, en protección ambiental, en tecnología ambiental para poder tener eso. ¿Qué teníamos que hacer quienes no estábamos ni cerca del sector automotriz ni cerca del sector petrolero? Bueno, buscar en qué podíamos ser fuertes. Y aquí logramos acercarnos a través del modelo dual en el Estado de México a empresas muy grandes como Bosch, como Chrysler, que tienen un modelo de educación dual que combina la práctica y la teoría de manera cotidiana y de manera coordinada. Y entonces aquí es donde surgen estos famosos clústeres de innovación, donde un grupo de instituciones educativas, viendo lo que se ha aplicado en otros lados, retoma y contextualiza en su entorno geográfico o su área de influencia una capacidad y la explota para posicionarse de manera académica en investigación y desde luego en un esquema de atracción de matrícula. Entonces, estos son ejemplos que les pongo porque para participar en este foro quiero que elijan una institución real o hipotética como lo hemos hecho y desarrollen sobre cómo podría aplicarse un proceso de benchmarking que mejore alguna, ni siquiera todas, una sola dimensión de la gestión. ¿Qué área o proceso creen que puede mejorarse viendo lo que hacen en otras lados? ¿Qué tipo de institución conviene comparar con la UAM, si es que es la que eligen, o con nuestro propio Instituto Universitario del Estado de México? ¿Qué riesgos tiene copiar estas prácticas sin considerar el contexto de cada institución? A mí me parece que eso es muy importante porque la utilidad del benchmarking está en convertir estos ejercicios de comparación en un aprendizaje institucional y de liderazgo, es decir, enfocado en nuestra materia. Quien es capaz de ver desde la dirección educativa lo que en otros lados hacen bien, es capaz igualmente de utilizando los recursos financieros que vimos la sesión anterior, el liderazgo que hemos desarrollado y visto en sus procesos de maestría, cómo integrar todas estas cosas y ahora sí, desde una perspectiva doctoral que es la de ustedes, ¿cómo voy a integrar todo esto para ser un buen responsable de institución educativa, tomando lo mejor de cada caso para poderlo aplicar y tener un desempeño exitoso de mi institución? Eso me parece que es muy importante y quiero que lo retomen. Recuérdense, los insisto, que estamos trabajando desde una perspectiva ya doctoral, es decir, ya deben construir argumentos y relacionar teoría con práctica, utilizar ya los conceptos con mucha mayor claridad y proponer reflexiones como lo han estado haciendo en sus preguntas del primer foro y en sus documentos de la semana pasada, aportar al diálogo académico. Ya les dije, sí, y lo hemos comentado siempre, creo que es importante la aportación, pero lo más importante es el enriquecimiento que hagan. Si quieren hacer comentarios en este video, en esta plataforma de YouTube, bienvenidos. Me gustaría que platicáramos y bueno, como ya les he comentado en los mensajes, encontraremos algunas otras vías de comunicación para que podamos tener algunas sesiones sincrónicas que nos permitan enlazar todos estos conocimientos, si quizás lo hagamos 1 o 2 veces durante nuestras 8 sesiones, para que podamos ir dilucidando y si es necesario eliminar algunas dudas y si no, bueno, retomar algunos temas que les hayan resultado de interés. Les agradezco que revisen el documento base, que revisen los recursos que les estoy sugiriendo y que participen en el foro con toda la confianza. El benchmarking bien entendido nos ayuda a reconocer, para cerrar, que las instituciones pueden aprender unas de otras, como quiero que lo hagan entre ustedes y si me lo permiten formar parte del ejercicio de aprendizaje, creo que esto va a funcionar si este aprendizaje y esta comparación se traduce en mejora, pertinencia, innovación y en ampliar nuestro aspecto de pensamiento. Muchas gracias y estamos en contacto.